Encantado de estar un día más aquí con todos vosotros. Ahora volveremos cuando hable Sunak y tratamos de escucharle, de seguirle y de ver un poquito qué anda detallando. Decía yo al principio, esto se empieza a parecer mucho a una especie de, no lo quiero llamar paraíso fiscal porque le harían falta muchas condiciones para ser un paraíso, ¿no? Pero esto que popularmente se conoce como paraíso fiscal. Esto igual que cuando te dicen en Madrid, no, es que Madrid es un paraíso fiscal con respecto a otras comunidades. Bueno, es que de repente Irlanda del Norte se puede convertir en un lugar con muchísimas ventajas fiscales para los dos lados, dependiendo de lo que quiera escoger. Vamos a ver qué dicen los norirlandeses. ¿Qué os parece el acuerdo? Creo que has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho. Se parece cada vez más a Gibraltar en relación a la situación que tiene España, porque hay que recordar, has hablado de IVA, has hablado del tema impositivo para empresas, has hablado sobre los acuerdos de intercambios comerciales, has hablado también del transporte marítimo. Ostras, suena mucho a Gibraltar la situación que tiene Irlanda del Norte, que ahora vamos a ver cómo acaba todo este tipo de situación. Sí que hay una de las cosas que a mí me gustaría poner como pie de todo lo que está pasando. Me parece que estos sentimientos nacionalistas se podrían romper por toda Europa de una manera mucho más clara, haciendo que los municipios especialmente o pequeñas regiones tuvieran mayor competencia, pero siempre bajo un mismo marco legislativo, para no romper justamente con esto, el movimiento de capitales y el de personas, porque no tiene sentido. ¿Te refieres a darle más atribuciones fiscales? Desde más atribuciones fiscales... No, pero eso corres peligro, ¿eh? O sea, te sale con Irlanda del Norte, si quieres, no sé, si lo quieres llevar a nivel municipio, la cosa... Sí, bueno... Si dicen que ya hay dumping fiscal con Irlanda... Ahora bien, lo que se debería pactar es un marco donde pongamos los límites, donde ese margen legislativo fiscal tengamos un límite hasta cuál puede ser el mínimo y cuál puede ser el máximo. Yo creo que ese marco es lo que se tendría que discutir, de manera que existe competencia y además no se rompe la unidad de mercado, que creo que es el mayor problema. Pues en Irlanda del Norte tienen claro, los mínimos los que ponga el Reino Unido, los que ponga la Comisión, según me venga. Exacto. José Luis, Iván, sobre el acuerdo en sí, ¿qué os parece lo dicho por Sunak hoy? Pues a ver, Sunak lo que dice es lo que tiene que decir, porque no tiene otra opción y evidentemente tiene que vender un acuerdo dentro del Reino Unido y al mismo tiempo negociar con la Unión Europea, que es un equilibrio muy difícil. Entonces Sunak evidentemente defenderá su acuerdo en Reino Unido diciendo que reduce la burocracia, incrementa la posibilidad de hacer comercio y además ancla la posición de Irlanda del Norte en Reino Unido, pero es que yo creo que no es verdad. Quiero decir que aquí hay un problema y es que todo esto viene porque hay un partido conservador que de repente se le ocurre a David Cameron montar la parda. Que fue el primero que salió corriendo. Que por cierto, nadie se acuerda dónde está, ¿no? Nadie se acuerda dónde está David Cameron. Pero resulta... Adiós. Pero resulta... Está contratado por la Unión Europea. Sí, efectivamente, pero es que resulta que David Cameron, para auparse dentro, para ganar poder dentro de su partido, lanza un órdago y un Brexit que al final le sale mal y ocurre esto. Claro, esto lo que pone en cuestión es un acuerdo, como tú decías, de paz. El principal grupo paramilitar unionista de Irlanda del Norte se ha salido del acuerdo, evidentemente esto no quiere decir que vayan a coger las armas, porque hubo un proceso de desarme, hubo un proceso de paz, etcétera, etcétera, pero esto ha revivido esta situación, ¿no? Y ha puesto en peligro ese proceso de paz, y este es el problema, ¿no? Que Irlanda del Norte se puede convertir otra vez, o pueden generar otra vez o poner en peligro esta delicada paz que ha venido existiendo. O sea, más allá de que todo era discutible, la línea roja de la DUP, estás comentando, de los unionistas era que no puede haber frontera. Que no hubiera frontera. O sea, queremos ser de Reino Unido, sí, pero aquí no puede haber una frontera. Claro, entonces, el incremento de esta capacidad de la que estáis hablando, ¿no? Es verdad que en Irlanda del Norte incrementa, digamos, la capacidad legislativa y es una parte del no Brexit, digámoslo así, pero es que esto reduce la capacidad limita el peso de Irlanda del Norte en Reino Unido, es decir, le hace como un cantón, tiene más capacidad legislativa de decisión y esto puede reavivar los problemas políticos en el medio plazo. Sí. Si me permitís, diría que hoy Irlanda del Norte ha vuelto a la Unión Europea y hay que felicitar al equipo negociador de la Unión Europea porque este acuerdo es mucho mejor para la Unión Europea que para el Reino Unido. Para Šefčovič que para Cleverly. Y segundo tema muy importante, el Reino Unido está perdiendo poco a poco, digamos, la autoridad
del famoso Brexit. El Brexit ha sido negativo para la población británica. Todos los ejemplos que ha puesto, si os dais cuenta, Sunak en el Parlamento, afectan a los ciudadanos. Los ciudadanos de Irlanda del Norte... A los suyos. Pues, Bueno, sí, afectan a todos pero lados, los ciudadanos de Irlanda del Norte tenían problemas con las mascotas, tenían problemas con las medicinas, tenían problemas con los vegetales, tenían problemas con todo lo del día a día. Y recordar que estamos en unos meses, en unas semanas, donde en los supermercados no llega producto agrícola europeo. Y como los ingleses no habían plantado, por así decir, no tienen producto agrícola. Entonces, son unas semanas difíciles para ellos. Como he dicho, Irlanda del Norte vuelve a la Unión Europea, eso es el resumen. Yo, más que un paraíso fiscal, hablaría de un puerto franco, antes comentamos, un Tánger de la vida, es decir, es un lugar donde tienes lo mejor del Reino Unido y lo mejor de Irlanda, que es como de la República de Irlanda, que es como decir de la Unión Europea, y desde luego se va a producir en Irlanda del Norte un intercambio, un trasiego de productos desde bebidas alcohólicas, medicamentos, aparatos, todo que tenga tipos diferentes de IVA positivos. El debate que yo escuchaba en la radio, que me hacía gracia de parte del Parlamento, es cómo van a ser los enchufes en Irlanda del Norte, si van a ser europeos o británicos. Bueno, este es el verdadero debate. El resumen, desde mi punto de vista, fracaso del Brexit. El primer ministro está reconociendo con este acuerdo el fracaso del Brexit, y yo creo que este acuerdo, el acuerdo de Windsor, podemos llamarlo como el caballo de Troya, porque ahora mismo hay otra parte del Reino Unido, que es Escocia, que está mirando de cerca qué es lo que pasa. Pues ya empezamos. Y va a ser mi siguiente pregunta. Cuando diga Escocia, yo también quiero por Irlanda del Norte. Pero es que ya han dicho, esa era la siguiente pregunta. Nicola Sturgeon ha dicho en varias ocasiones que quiere repetir el referéndum, porque nunca se le ha dejado hacerlo suelto, cuidado con esto. Escocia hizo uno previo a, y durante el Brexit se ha contado siempre el voto escocés como proeuropeo, pero daba igual, porque con el resto de votos que salían en el resto de regiones del Reino Unido se han tenido que salir. ¿Y ahora qué va a hacer Escocia? Porque claramente, y aunque no lo quisieran mirar desde un punto de vista emocional, si simplemente echan cifras, como echen cuenta, dice, hombre, a mí me interesa esto también. Sobre todo por una cosa, y es que el Acuerdo de Irlanda del Norte es uno de los elementos, quizá el más mediático, porque tiene un problema político detrás de una historia violenta, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero no es ni el único ni el más importante, y por supuesto no es el último, que se van a ir desdoblando los problemas a medida que vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, la PAC, la política agrícola común, ya no tienen acceso Reino Unido. Aquí hay un problema y vamos a ver cómo puede el gobierno de Reino Unido ir modificando los subsidios que venían por parte de la PAC por subsidios nacionales. Esto tiene un impacto presupuestario, por supuesto, pero es que si no lo haces tiene un impacto social, productivo, económico muy grande. Y esto va a pasar en los próximos meses. En los próximos meses, 2023 desde luego y 2024. Bueno, ellos dicen que serán sus propios fondos. Al final hay que olvidar, pero se va a caer el segundo mayor contribuyente de la Unión. Sí, pero se van a caer sus mentiras. Que luego se repartía el PAC. Sí, bueno, luego se repartía y les llegaba, pero al final era el segundo mayor contribuyente. El segundo mayor contribuyente, efectivamente, y uno de los, digamos que Reino Unido, a través desde Thatcher, empieza a renegociar su contribución, entre otras cosas, porque no tenía un sector agrario tan importante como Francia y Alemania, entonces reduce su contribución mediante un rebatement que se llamaba y que financiábamos todos los otros países. Claro, esto lo que ocurre es que como la Unión Europea acepta que Reino Unido pague menos, contribuya menos porque reciba menos, de repente Austria quiso contribuir menos y de repente otros países añadieron. Y hasta que Reino Unido se salió había una maraña de contribuciones, recontribuciones para pagar esta parte del Reino Unido. Pero es que el Reino Unido sí recibía dinero y esta parte precisamente todavía no se ha implementado. Dicen y han establecido diferentes programas para ir sustituyendo, pero es que no se está sustituyendo. Y los problemas de Reino Unido... Efectivamente, efectivamente. Pero por eso no hay comida en los supermercados, porque no sale rentable. Bueno, no hay comida, no hay vegetales, no hay producto fresco. ¿Por qué? Porque no les sale rentable, como dicen ellos, plantarlo. ¿Y por qué no les sale rentable? Pues porque la rentabilidad en parte es la PAC, claro. Que te hace rentable plantar y recoger. En Europa... Bueno, de esto se quejaba Trump, cuando decía que con la PAC bajáis el precio de alimentos. Bueno, que luego ha hecho lo mismo con el IRA, pero sí. Con el Inflation Reduction Act. Estamos hablando de Irlanda, no quisiera yo mantener aquí, pisar ningún charco. No, yo simplemente quería añadir una de las cosas que me parece muy importante.
bueno, creo que está siendo muy inteligente Escocia en este sentido. ¿A qué me refiero? Esperando. Esperar. Eso es lo más importante en una decisión política de ese calado. Primero ver cómo está siendo la negociación, ver qué va a ser beneficioso para Irlanda del Norte y a partir de ahí, una vez vea lo que ha pasado, entonces alzar la voz. A mí me parece siempre mucho más peligroso todo aquello. Claro, a mí me parece mucho más, me parecería más equivocado por parte de Escocia alzar ahora mismo la voz y decir, oye, esta es mi oportunidad, yo también quiero lo mismo. Me parece que va a ser muchísimo más efectivo lo que vaya a hacer Escocia y muchísimo, incluso os diría que más grave para la economía del Reino Unido en general, porque ahí sí que creo que va a estar bien trabajado y de manera efectiva. Es que lo que estás planteando es súper importante, porque yo creo que el Brexit, como digo, no es un elemento que se haya acabado, que los problemas nos vamos a ir enfrentando a medida que van a aparecer este tipo de cuestiones y que los diferentes países van a tomar posiciones. Pero ha dejado de ser, como decía José Luis, un problema europeo. Efectivamente, bueno, ha dejado de ser un problema europeo en cierto sentido, sí, ¿no? En cierto sentido, porque también también Europa reduce su capacidad financiera y, en fin, el problema de comercio, es mutuo. de libre mercado. Pero por supuesto, había pasado. Quiero decir que desde este punto, en realidad, Europa solo tiene que ganar. ¿Perdón? Que digo que desde este prisma, desde el punto que hay actualmente, Europa solo tiene que ganar. Esa es mi postura. Que cuando iba a dejar de ser un problema es a partir de ahora, cada nueva cosa iremos viendo. Sí, personas que estuvieron en la negociación me dijeron que la tensión que sometieron los negociadores británicos en el acuerdo de separación fue tal que muchos negociadores, sobre todo franceses, salieron hasta aquí. Y es verdad que ya no está el Reino Unido metido en la dinámica de reuniones de la Unión Europea, ha bajado un poco el nivel de confrontación que había, y este es el primer capítulo donde muchos en las cancillerías europeas están diciendo reconocer que os va peor, que ya no estás en la Unión Europea. Y de hecho, por eso tú tienes que tratar mejor a Irlanda del Norte, porque si no la tratas mejor, Irlanda del Norte se pone en tu contra. Y yo creo que el Partido Unionista claramente va a apoyar este acuerdo, que son todo ventajas para ellos, no hay ninguna ventaja. Porque la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte no existe. Pensar eso, es decir, uno puede comprar en Irlanda del Norte de todo y puede salir, o sea, desde el punto de vista económico así, es brutal. Los carriles estos famosos verde y rojo no están en esa doble frontera, sino en la de Irlanda del Norte con Reino Unido. Eso es. O sea, esto que quede claro que son dos, por eso, que son dos cosas diferentes. Bueno,